De acuerdo al boletín de la semana 52 del año 2016, emitido por el Ministerio de Salud, fallecieron 11.466 menores de un año, lo que representa un incremento de 30,12% con respecto al año 2015, donde se registraron 8.812 muertes neonatales. En cuanto a las mujeres parturientas, el mismo informe detalla que se incrementó en 65,79% en 2016, con un saldo de 756 féminas fallecidas, en contraste con el año 2015, donde hubo 456 decesos. Según el documento, los estados donde se presentaron mayores muertes lo encabeza el estado Zulia con 1.409 muertes de niños menores a un año. Le siguen Carabobo con 928, Aragua con 888, Bolívar con 802 y Distrito Capital con 735. Las causas más comunes en el deceso de infantes son la sepsis neonatal, la neumonía, la enfermedad de membrana hialina y el nacimiento prematuro. De igual manera, la escasez de medicamentos y alimentos, la precocidad de los embarazos e incluso la multiparidad afectan directamente a las mujeres embarazadas, así como la falta de insumos médicos y la insuficiencia para atender a los neonatos que requieren de terapia intensiva. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar. La salud, qué tema tan preocupante en estos momentos para los venezolanos y desde hace mucho tiempo. Sorprendentemente, la semana pasada y luego de un silencio de más de un año, el Ministerio de la Salud dio cifras en la materia. Quizás una de las más alarmantes y que llama más la atención es el aumento considerable de la muerte de neonatos, más del 30%, y de parturientas a madres parturientas en más del 65%, lo cual no solo daría la razón a las múltiples denuncias que se han venido realizando durante este tiempo por representantes del gremio médico, sino también de la oposición venezolana que han venido solicitando reiteradamente que el gobierno nacional decrete la crisis humanitaria por falta de medicamentos y alimentos, lo cual por supuesto incidiría directamente en estas cifras que conocemos, que además son cifras oficiales. Sorprendentemente también luego del Ministerio de Salud dar a conocer estas cifras y a menos de una semana fue destituida de su cargo y a través de Gaceta Oficial la ministra de la Salud, Antonieta Caporale. Este es el tema en discusión la noche de hoy. Los invitamos desde ya a participar activamente a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @reporte_GB. La etiqueta que utilizamos la noche de hoy, numeral Reporte Salud. Por favor, opine desde ya. ¿Qué opinión tiene acerca del incremento de la mortalidad infantil y materna en Venezuela? Su respuesta debe estar acompañada de la etiqueta Reporte Salud. La segunda pregunta, ¿qué opina acerca de las cifras que fueron publicadas por el Ministerio de la Salud en su informe epidemiológico del año 2016 y luego de casi 2 años de silencio? También nos gustaría saber a qué cree usted se debe el incremento de la mortalidad infantil y materna en Venezuela. Todas sus opiniones, sus respuestas deben venir acompañadas de la etiqueta numeral Reporte Salud. De inmediato vamos a comenzar con un reportaje que realizó nuestro compañero Carlos Peñalosa. Él se fue hasta la Asamblea Nacional y allí pulsó la opinión de algunos representantes de la Asamblea Nacional y por supuesto también del gremio médico. El presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, consideró que las cifras de mortalidad infantil reflejadas en el boletín epidemiológico confirman las denuncias de esta comisión sobre la situación del sector. El país recuerda cuando se dio ese escándalo de 30 niños fallecidos acá en Caracas, 45 en el estado Sucre, 50 en el estado Táchira, que una comisión de la Asamblea tuvo en esos estados levantando la información y ahí está la data definitiva. Un aumento del 60% de niños que fallecen no por una enfermedad específica, niños que fallecen porque no hay incubadora, porque no hubo control prenatal, por el fracaso del modelo barrio adentro, porque no hay antibióticos, incubadora, porque no hay terapias neonatales y el resultado final es 11.000 niños fallecidos, una cifra alarmante que denota el deterioro del modelo. Cuando vamos con las mujeres embarazadas, nos damos de cuenta el repunte de la mortalidad, que significa que no hay control de los embarazos, en los niveles elevadísimos de mortalidad, porque son nuestras niñas de 14 y 15 años las que están embarazadas, porque somos el país con más embarazos precoces en Latinoamérica. A juicio de Olivares, estos datos revelan las graves carencias en insumos e infraestructura con mayor impacto en el interior de la nación.
Nosotros cuando estuvimos en el estado Sucre nos dimos cuenta del estado deplorable del hospital, cuando estuvimos en el estado Táchira, en Zulia, ver agua servida en la unidad de diálisis, ver en el estado Carabobo la maternidad Hugo Chávez cómo se está derrumbando, ver la ciudad hospitalaria Enrique Tejera como fue un modelo de país y hoy se encuentra abandonada. La ciudad de Caracas, nuestra capital, tiene varios hospitales universitarios, Miguel Pérez Carreño, Hospital Vargas de Caracas, Hospital Universitario de Caracas, Hospital Vargas de Caracas, Hospital Domingo Luciani, y la crisis de salud se denota. En el interior del país, la escasez de medicamentos es mucho mayor. Nueva Esparta tiene casi 98% de escasez de medicamentos en su red de farmacia. En el interior del país, el abandono, el centralismo de este gobierno hace que sea peor el modelo. Si Barriodentro en Caracas fracasó, en el interior del país es mucho peor. De no tomar políticas acordes para el abordaje de esta situación, el parlamentario vislumbra un empeoramiento de las condiciones hospitalarias. Trujillo, Sucre, Monagas ya reportan cierre de unidades. Acá en Caracas se ha disminuido casi 50% las terapias neonatales o las camas operativas en terapias neonatales. Todo indica que si continuamos con este modelo de crisis, con un gobierno que no reacciona, con un gobierno que no acepta la ayuda humanitaria, con un gobierno que no se deja ayudar, todos esos números de mortalidad materna, mortalidad neonatal, mortalidad infantil, mortalidad incluso general, el aumento de la mortalidad general es casi el 300%. Mortalidad general es desde el herido por arma de fuego hasta el paciente que le da un infarto, pasando por el niño que no consiguió quimioterapia. Todo el número de fallecidos en nuestros hospitales va a seguir aumentando. José Manuel Olivares detalló que esta situación en los centros de atención es consecuencia de una centralización en el manejo del sector salud. El parlamentario recordó que en 4 años han desfilado 8 distintos ministros por la gestión de salud, lo cual a su juicio evidencia la falta de continuidad y la necesidad de políticas sanitarias que sean a futuro. Es la información que por ahora podemos aportar y con esto el contacto va nuevamente con ustedes en el estudio de Reporte Estelar, como siempre invitando a la audiencia a participar a través de las redes sociales usando la etiqueta de la noche. Muchísimas gracias a Carlos por tu aporte. Bueno, ya hemos visto además al diputado José Manuel Olivares, quien además es médico, hacer estas denuncias y visitar también a los hospitales y, por supuesto, mostrar preocupación en relación con este tema de la salud en Venezuela. El pasado sábado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, se refirió al tema y hablaba en un acto que hizo desde el Palacio de Miraflores de humanizar los partos, inclusive pues dio algunas responsabilidades sobre el incremento de la muerte neonatal y de las parturientas. Los responsables, según el presidente de la República, es la violencia obstetricia. Y el parto no puede ser una agresión, tiene que ser una bienvenida amorosa a ese niño, a esa niña que viene a la vida. Porque ustedes saben cómo es el parto, ¿no? Cuando van a las clínicas ahí, o quién sabe dónde, ¡ran, dale, pa! Imagínate un niño que viene aquí tan feliz, calientico, protegido, lo sacan a una sala fría, 10 grados bajo cero, una cachetada en las nalgas, sale, lo levantan, le meten una cosa por la nariz para sacarle y después lo tiran ahí y lo meten en un retén sin haber cometido ningún delito. No es una agresión, violencia obstétrica, dice Blanquita, concepto. Entonces, vienen ustedes, la sociedad socialista, la sociedad cristiana, humanista que queremos construir, que estamos construyendo, debe empezar desde el embarazo, debe empezar desde el parto, debe empezar desde la educación inicial. Allí es que vamos a construir futuro socialista. Bueno, así se refería el presidente de la República al tema de la responsabilidad de la muerte de neonatos y de parturientas en Venezuela. También tenemos que el pasado 12 de mayo la UNICEF se pronunció sobre estas cifras y fue publicado en el diario El Nacional. UNICEF muestra preocupación por la tasa de mortalidad infantil en Venezuela. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, dijo el pasado viernes que está profundamente preocupado por las estadísticas sobre mortalidad materno-infantil publicadas en Venezuela, las cuales calificó como una clara evidencia de la crisis sanitaria que vive el país. Los datos sobre las muertes infantiles y maternas divulgados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela son una clara evidencia del impacto de la prolongada crisis en las mujeres y en los niños en el país, afirmó el organismo cuya sede para Latinoamérica se encuentra en Panamá. La divulgación de los datos es un paso crucial para enfrentar los desafíos de salud en Venezuela, así lo apuntó
los representantes de UNICEF. Bueno, nos toca hacer la primera pausa. Recordamos la etiqueta numeral Reporte Salud para enviar todos sus comentarios. Hay algunos de ellos ya. Romer Martínez nos dice, sin los reportes estadísticos es imposible atacar enfermedades endémicas. Votaron a la ministra por publicarlos. Ramón Guevara, deplorable las instalaciones de las salas de parto de los centros asistenciales en Mérida sin solución del gobierno. Laura de Moreno, Venezuela pide auxilio, se nos mueren nuestros niños, necesitamos ayuda internacional. Nos dice Bolívar, divisa una causa de mortalidad neonatal es la mala alimentación de mujeres en periodo de gestación de 9 meses de embarazo. Aníbal Gómez, pareciera que el gobierno está utilizando el tema de la salud como control de población, con eso viola derechos humanos de los venezolanos. El concejal Vicente Páez, no hay política. Continuamos en Reporte Estelar hablando sobre el sistema de salud en Venezuela, luego de que más o casi 2 años de no conocerse las cifras, se dieron a conocer cifras oficiales y hay algunos datos alarmantes en este tema, pues quizás los más afectados son los niños y las mujeres parturientas. Uno de los principales estados con el mayor índice de muertes de neonatos y de parturientas es el estado Zulia. Allí tenemos también la posición de la presidenta del Colegio de Médicos. Es muy lamentable que a nosotros se nos estén muriendo los recién nacidos, que tengamos un incremento de mortalidad neonatal en niños de entre 0 y 27 días que mueren por infecciones, es decir, por descuidos, porque no se hace una buena asepsia y antisepsia, porque no tenemos ni siquiera agua, instalaciones sanitarias adecuadas para poder garantizar esa asepsia que se requiere para evitar las infecciones. Por otro lado, tampoco poseemos antibióticos. Las condiciones que debe tener el recién nacido en sus incubadoras de humedad, de temperatura, en la mayoría de los centros están amorochados los niños o no las tenemos. A esto se suma además las condiciones sociales de las madres, de las embarazadas, desnutridas, sin ningún tipo de posibilidades, van a la consulta, las que van, que es prácticamente un 30%, las que van a la consulta no se les pueden hacer los exámenes porque no tenemos reactivos para laboratorio, tampoco pueden recibir un medicamento, una vitamina, un alimento, porque ya eso no se hace. A la embarazada se le daba un pote de leche, se le daba el hierro, se le daba el ácido fólico, se le daban sus multivitamínicos, se le hacían sus controles, se les colocaban sus vacunas. Hoy en día eso está absolutamente adulterado porque la mayoría de las veces las pacientes van, conversan con el médico y el médico no tiene ni siquiera un tensiómetro, como es el caso del Hospital Materno Infantil Cuatricentenario, el Hospital Materno Infantil San Francisco, que son maternidades del estado Zulia. Bueno, y también tenemos reacciones sobre este tema con el Observatorio Venezolano de la Salud. Ellos aseguran que, por supuesto, la falta de insumos y de infraestructuras en los hospitales sería también una causa que estaría conllevando o incrementando la mortalidad infantil. La mortalidad materna e infantil se encuentran asociadas a alteraciones en el estado nutricional de la población y a un servicio de salud totalmente deteriorado y prácticamente inexistente porque no contamos con los insumos básicos, ni en infraestructura ni en medicamentos, para atender cualquiera de las patologías que se puedan presentar. Bueno, lo que se publica en los boletines epidemiológicos está asociado a la mortalidad materna e infantil, pero siguen siendo unas complicaciones y unas causas que realmente hubiesen sido totalmente, se hubiesen podido prevenir realmente. Son complicaciones asociadas a la preeclampsia, que es la hipertensión durante el embarazo, complicaciones del parto, inclusive aparecen asepsias en el caso más de los neonatos. Y por supuesto esto nos parece terrible porque son unas condiciones realmente de mucho deterioro, hablan de mucho deterioro en la infraestructura de salud del país. Bueno, y también la gente de Codevida, que es una organización no gubernamental, pues también pues que se dedica a la protección de las personas que necesitan pues algún tipo de, valga la redundancia, protección en materia de salud, también están preocupados por estas cifras y conversaron con nuestro compañero Carlos Peñalosa.
Para las organizaciones no gubernamentales, los números referentes a mortalidad infantil y materna no sorprenden. Según Jode Elía, quien asesora a la Coalición de Organizaciones para la Defensa de la Salud y la Vida, las estadísticas figuraban de manera extraoficial. Efectivamente, en esos boletines aparecen unas cifras que son realmente alarmantes. Como tú bien dices, hay aumentos sustantivos en lo que se refiere a tasa de mortalidad infantil y tasa de mortalidad materna. Ya teníamos algunos indicios porque a mediados del año 2016 un documento no divulgado por parte del Ministerio ya daba cuenta de que efectivamente las cifras estaban subiendo de manera importante. Para Delía, las cifras reflejan la merma en la calidad del servicio de salud en los estados más rurales. Si bien el número mayor es en estados donde hay 5 o 6 estados donde hay mayor población, si tú ves la diferencia, el aumento en las diferencias, si bien es 66%, por ejemplo, en mortalidad materna, a nivel general, en unos 6 estados que no son estos de mayor población, sino que son estados más rurales, el aumento es más del 200%. Es decir, que en esos estados se está concentrando una mayor cantidad de población sin condición. Estamos hablando de Cojedes, de Apure, de Amazonas, o sea, de estados donde hay menos atención médica. Jode Elía recordó que estas cifras contrastan con las presentadas por el Estado venezolano ante instancias internacionales. En el caso de las cifras de tasa de mortalidad materna e infantil, las cifras que se han dado, que se dieron en esas instancias, fueron cifras hasta el año 2011-2012, es decir, cifras que no estaban actualizadas a estos años. Y por el otro, cosa que además fue de alguna manera exhortado por parte de los organismos de que actualizaran las cifras, ¿no? Para dar idea de lo que está ocurriendo, porque la mayor crisis, la mayor profundización de esta crisis ha venido ocurriendo desde el año 2013 para acá. Delía agregó que los datos sitúan a Venezuela en los últimos lugares de la región en materia de salubridad. Bueno, allí teníamos lo que decía el representante de Codevida. Nosotros nos toca hacer una pausa. Al regreso vamos a tener a la gente de FETRASalud y también de la ONG Prepara Familia, pero antes compartimos con ustedes y recordamos la etiqueta #Reporte Salud para que nos envíen sus comentarios a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram @reporte_GB. También tienen nuestras cuentas personales @Canelón del Valle en Twitter, en Instagram del Valle Canelón. Janek nos dice, las estadísticas son necesarias para la toma de decisiones y motivar la investigación, estimular la especulación es un error. Otro comentario nos lo regala esta noche nuestra colega Ana Virginia Escobar. Pacientes del JM de Los Ríos se contaminan en la diálisis, lo confirma una doctora del sistema o del servicio de nefrología, Liz B. Es desesperante y frustrante tener hijos en Venezuela sin que se garantice salud pública. Lenín Guarirapa, la salud es una de las tantas prioridades que deben tener las autoridades y no procurarla es un revés para el gobierno. Ronnie Villasmil, Carabobo es el tercer estado con mayor incremento de la mortalidad infantil y materna. Edgar Chacín opina, pobre de aquellos que hoy en día se enfermen en Venezuela, las gráficas estadísticas dan miedo solo verlas. Seguimos en Reporte Estelar hablando esta noche de la salud. En esta oportunidad volvemos a establecer contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Él entrevistó a propósito de las cifras que se conocieron la semana pasada sobre la muerte de neonatos y de parturientes en Venezuela, los representantes de FETRASalud y a la ONG Prepara Familia. El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, Pablo Zambrano, manifestó que las precarias condiciones de infraestructura y de insumos trasciende a todas las escalas de la atención hospitalaria. Cada día estos servicios funcionan peor, o sea, no hay soluciones ante una crisis que está ahí y que ha sido denunciada infinidades de veces por todos los sectores del país, en este caso médicos, los obreros, los empleados, todos han denunciado la situación de los servicios de UCIN, en este caso, de los infantes que vienen al mundo. A juicio de Zambrano, las irregularidades en el manejo de los recursos para el sector sería la causa de los problemas. Las infraestructuras nuestras deberían de tener en funcionamiento unas 45.000 camas, de las cuales en realidad
funciona un promedio de un 25%. O sea, ahí tú ves ya el déficit existente y los recursos que se han enviado a los hospitales, porque no es que no se han enviado recursos, o sea, los recursos que se han enviado, cuando tú revisas lo que se ha enviado con lo que tenemos, entonces ahí es donde viene, en este caso, tiene que intervenir la Fiscal General de la República, porque se nota claramente que ha existido una gran corrupción y por eso la inversión no ha sido positiva en los centros de salud, en este caso del país. Nosotros hemos hecho cálculos en cuánto se pierde en ese camino de la burocracia y está aproximadamente del 100% que envían en este caso al Ministerio en recursos, el Estado venezolano, bueno, se van por los caminos de la corrupción aproximadamente un 65%. Entonces, un sector no puede funcionar a cabalidad de esta forma. Por su parte, la organización no gubernamental Prepara Familia puso énfasis en la situación de la atención infantil. En el caso del Hospital JM de Los Ríos, preocupa la irregularidad en la disponibilidad de los insumos. Veníamos denunciando, tanto las mamás como nosotros, una situación grave con el tema de los antibióticos. Hay una falta muy grave de antibióticos y además hay una rotación de esos antibióticos porque como no hay una continuidad en el suministro al hospital, entonces a los niños de nefrología se les estaba colocando 2 días un antibiótico, 2 días otro, 2 días que le donan otro antibiótico. No puede ser. No obstante, la institución no escapa a los problemas de infraestructura que denuncian otros sectores. Sabemos ya que la unidad de hemodiálisis tiene una contaminación a través de la planta de agua. La Universidad Simón Bolívar hizo un estudio, el cual ya se publicó, en el que se especifica que los coleiformes fecales están en un 97% dentro del agua de la planta de ósmosis que llega al hospital. Y en general el hospital tiene problemas con la alimentación, problemas de insumos, de carencias de medicina. Hay demasiadas situaciones terribles que se están desarrollando en el hospital. Ante esta realidad, los familiares de los afectados y fallecidos hicieron un llamado a las autoridades. Mi hijo se dializaba 3 veces por semana. Ahorita la crisis que tenemos en la unidad de hemodiálisis es fuerte. Tenemos 20 pacientes contaminados. De verdad, mi llamado ahorita es solo a que el gobierno nacional tome de verdad medidas, que el ministerio se aboque a conocer qué es lo que verdaderamente está pasando, porque los niños no pueden seguir muriendo. De verdad, mi llamado es a que no haya un muerto más, que no haya un niño más muerto. De verdad, esos niños son unos guerreros, unos luchadores, y no es justo que tenga que morir por desidia. Los padres de estos pacientes detallaron además que han sostenido reuniones con representantes del Centro de Atención de Salud para coordinar mecanismos que permitan atender a los niños. Las organizaciones civiles y los familiares plantearán una agenda de calle para difundir la situación que hoy se vive en estos centros de atención hospitalaria. Del Valle, con esta información el contacto va nuevamente contigo en el estudio de Reporte Estelar, no sin antes invitar a la audiencia también a seguirnos en Twitter e Instagram en la cuenta @reporte_gb. Muchísimas gracias, Carlos. Sin duda, no puede como venezolanos y además como representantes e interlocutores y por el deber que tienen los periodistas de llevar la información a la colectividad, pues no nos deja de llamar la atención estas cifras que se conocieron durante la semana pasada, que son cifras oficiales del gobierno y que hay que recordar además que la función del Estado es darle y procurarle salud a los venezolanos.